Capítulo 238 Asesinato instantáneo. Uno era el hijo del gobernador, otro era el hijo del jefe financiero de Wabatu y el último era el hijo de un gran comerciante. Los maestros de joyas celestiales debajo del escenario no solo reconocieron su identidad, sino que también eran conscientes de la fuerza de esos tres. Después de calmarse, se quedaron bastante perplejos. ¿Por qué estos tres tipos con capacidades de batalla tan diferentes podían permanecer en el escenario? La expresión de Erchun se volvió bastante desagradable. Naturalmente, sabía que cuanto más durara eso, su impostura con respecto a la selección de pruebas sería fácilmente expuesta. Por desgracia, no había nada que él pudiera hacer. Usó el 80% de fuerza antes con ese puñetazo. Para disfrazar la imparcialidad, simplemente no podía usar más poder celestial porque los maestros de joyas celestiales no eran tontos. Aunque el Palacio Xoantian en este continente tenía la autoridad suprema, su propia posición no era tan alta, ni estaba a cargo de todo. Si este asunto fuese expuesto, requeriría una cantidad exorbitante de dinero para sofocarlo. Las pérdidas no compensarían las ganancias. Después de pensarlo bien, Erchun decidió intentarlo una vez más. Si todavía no podía hacerlo, solo podía disculparse con los compañeros que pagaban. Mientras pensaba en ello, dijo en un tono pausado: muy bien, estoy muy feliz y satisfecho de verlos pasar el tercer examen. Desafortunadamente, solo hay 3 puestos finales, entonces, entre ustedes 4, uno debe ser eliminado. Esta próxima ronda tendrá otro propósito después de una deliberación, y se llevará a cabo entre ustedes 4. He pensado en la mejor manera para que todos muestren su fuerza. Al sortear, decidiremos el orden de las pruebas. Uno será atacado por los otros 3 para ver cuánto tiempo pueden durar, y así sucesivamente. Solo así, el competidor que dure la menor cantidad de tiempo contra los demás será eliminado. Wei-King miró divertido a Erchun en sus torpes intentos de encontrar una forma de eliminarlo. Decidió jugar con el chico y no reveló nada. Erchun continuó: todo el mundo sabe que un maestro de joyas celestiales no puede usar toda su fuerza en una pelea regular. Debido a eso, permitiré que todos usen todo. Como juez, cuando crea que alguien no puede soportarlo más, personalmente detendré la pelea. De acuerdo, saquen los puestos ahora. Habiendo dicho eso, giró hacia la plataforma principal y le hizo una señal al gobernador Santan. Los dos se conocían desde hace un tiempo, por lo que Santan comprendió su intención de inmediato, mientras se excitaba en secreto. Ese tipo Erchun podría tomar una tarifa exorbitante, pero aún era bastante capaz. El único tipo al que debía temer era esos bastardos que toman el pago pero no cumplen su promesa. Mi hijo podría no ser capaz, pero si se tratase de un escenario de 3 contra 1, no debería haber necesidad de preocuparse por llevarse a ese mocoso. Efectivamente, después del sorteo, Wei-King se convirtió en el tipo afortunado en ir primero contra los ataques circundantes de los otros 3. Durante ese proceso de sorteo, Erchun usó el punto ciego de Wei-King y les lanzó a los otros 3 una mirada penetrante. Esos jóvenes maestros tampoco eran tontos, entonces, ¿cómo podían no entender su significado? Además, dado que habían sido elegidos por sus respectivos clanes para ser preparados, aunque eran bastante optimistas, definitivamente aún tenían sus propias capacidades. Wei-King no lloró. Después de todo, todo tenía una apariencia de imparcialidad. A pesar de que muchos de los maestros de joyas celestiales de abajo podían ver que había un problema, estaban como máximo enojados sin atreverse a hablar. Erchun se hizo a un lado y asintió con la cabeza hacia Wei-King. Joven, es hora de mostrar toda tu fuerza. Recuerda, con mi protección, todos están a salvo, así que no debes preocuparte. Empiecen. Wei-King estaba gritando maldiciones en su mente. Ese viejo bastardo, incluso en este punto, no se olvidó de recordarles a esos jóvenes maestros que me matasen. Una vez que me hayan matado, todo lo que tenía que hacer era dar la excusa de que no pudo actuar a tiempo y solo se disculparía. Solo quedarían 3 cuando Wei-King muriera y no había necesidad de continuar con esa competencia. Los 3 entrarían naturalmente en la ronda final. Tal astucia, Además, nadie lo criticaría por el bien de un niño muerto, incluso después de haber sido expuesto. Desafortunadamente para Erchun, fue contra Wei-King contra quien estaba conspirando esta vez. ¿Cómo podía saber que ese joven de adelante era el número 1 entre la generación joven del continente sin límites, cuya cultivación era incluso más alta que la suya? Los 3 jóvenes maestros inmediatamente rodearon a Wei-King por 3 lados después de escuchar la orden, convocando su equipo consolidado sin dudarlo. Dejando a un lado todo lo demás, los 3 compañeros tenían 5 piezas completas de equipo consolidado. Sangre tenía el mejor de ellos, teniendo un conjunto de 5 piezas.
Además de una espada larga como arma, también tenía una placa para el pecho, un yelmo, un protector para la cintura y un par de guanteletes. Ese era un conjunto relativamente decente. Los otros dos eran un poco inferiores, pero al menos tenían los 5 que su nivel de cultivo podría soportar actualmente. Todos ellos se conocían y esta no era la primera vez que luchaban contra otra persona. Sandy y otro usuario de lanza gritaron antes de atacar a Wei Qing al unísono. La joya elemental de Sandy era de atributo viento, y su espada larga estaba acompañada con una hoja de viento. En la superficie, parecía ser bastante poderoso, con una fuerte presencia, y su área de efecto era bastante amplia también. Su cultivo podía ser inestable, pero bajo el empoderamiento de su equipo consolidado, su capacidad destructiva era bastante extraordinaria. En la plataforma, Sang envió a su hijo mostrando sus habilidades en el escenario con una sonrisa satisfecha. El otro joven maestro con la lanza tenía el atributo fuego en su joya elemental. Su llama sinergizaba con el atributo viento de Sang cuando golpeó su lanza hacia el estómago de Wei Qing. Junto con su joya física de agilidad, su velocidad y poder destructivo no estaba nada mal. Su equipo consolidado no estaba mal tampoco, pero en términos de capacidades de combate y especialmente en habilidades almacenadas, era bastante deficiente. Wei Qing entendió que esto tenía algo que ver con su fuerza de voluntad. Había una relación integral entre un maestro de joyas celestiales y su fuerza de voluntad en términos de su tasa de éxito en el almacenamiento de habilidades. Cuanto más fuerte era la fuerza de voluntad, mayores serían las posibilidades de éxito. Pero para estos jóvenes maestros, ¿de qué fuerza de voluntad tenían que hablar? Sin embargo, eran lo suficientemente astutos. 2 de ellos lanzaron un ataque frontal directo mientras que el tipo detrás de Wei Qing no hizo un solo sonido. Él empuñó un cuchillo de obsidiana y se deslizó en el suelo como una serpiente venenosa para cerrar su distancia en silencio. Ese era su verdadero movimiento asesino. Esa era una habilidad almacenada de una bestia celestial de tipo serpiente, con efectos de sigilo extremadamente efectivos. Además, su joya elemental era de atributo oscuridad, y era una combinación muy sinérgica. Esos 3 normalmente conspiraban contra otros juntos por lo que su trabajo en equipo era bastante bueno. Parecía que Wei Qing no se había dado cuenta de que el emboscador estaba detrás de él e incluso parecía aprensivo con respecto a los 2 ataques frontales, tanto que realmente retrocedió unos pasos. En este punto, pudo ver la expresión petulante en la cara de Sandy. Por desgracia, ¿cómo podrían estar más dotados de esquemas que el pequeño gordito Zhou? Sandy y sus aliados estaban extasiados ante la vista, y en su emoción, sus ataques se hicieron aún más fuertes y más rápidos mientras atacaban a Wei Qing. En ese momento, Wei Qing actuó como si estuviese nervioso mientras movía su mano derecha en el aire y pisoteaba su pie derecho contra el suelo como si hubiese perdido el equilibrio. Se produjo una escena extraña, tan veloz que incluso ese maestro Archun no pudo reaccionar a tiempo. Pluf, pluf. Con 2 sonidos suaves, dentro de una deslumbrante luz plateada, Sandy y su aliado de repente fueron golpeados. Su cuerpo en realidad se dividió en mitades. La mitad superior estaba congelada. Todavía tenía una expresión regodeándose y feroz ya que estaban seguros de la victoria. Su mitad inferior todavía se lanzaba hacia adelante a pesar de esa separación. Sangre y entrañas salieron a borbotones. Sandy sintió que esa persona Wei Qing era vez más grande. Además, su propio cuerpo se sentía extraño como si algo lo estuviese dejando. Instintivamente miró hacia abajo antes de gritar con un grito miserable e inhumano que resonó en el cielo. Fue aún peor para el de la emboscada desde atrás. Estaba deslizándose por el suelo, pero el pisotón derecho de Wei Qing emitió una fuerza extremadamente aterradora. Esa onda de choque explotó todo el camino hasta su cuerpo. La reverberación destrozó todos sus huesos y órganos internos. Con sangre saliendo a borbotones, el tipo no podría morir. Una muerte instantánea. Justo un segundo antes, los otros 3 tenían la ventaja, pero ahora, Wei Qing los había matado en tan solo un momento de una forma tan terrible. Tanto en las gradas como los espectadores estaban completamente mudos. El señor de la ciudad Santan parecía estar agarrado por la garganta ya que no podía pronunciar un solo sonido. Erchun estaba asombrado ante esa escena también. Suspiró. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pudieron los 3 resistir un solo golpe? Maestro Erchun, deberías haberte dado cuenta de que no podían soportarlo, ¿por qué no me detuviste? Wei Qing gritó en estado de shock. Shang Wanbinger en el público inicialmente frunció el ceño después de ver esa sangrienta escena en el escenario. Sin embargo, casi estalló en carcajadas después de ver la actuación casi perfecta de Wei Qing. ¿Ese sinvergüenza? Wei Qing no vino aquí para comenzar un problema, pero los ojos pervertidos de sangre y el acto nefasto de Erchun lo han enfurecido.
Era una persona que nunca se tomaba las cosas tranquilamente. Por lo tanto, cuando esas personas conspiraron contra él, sería extraño si terminara bien para ellos. Además, también tenía otros planes de respaldo preparados. ¿Tú los has matado realmente? Er-chun reaccionó al grito de Wei Qing mientras la multitud estaba en un clamor debajo del escenario. Wei Qing puso una expresión inocente y horrorizada mientras respondía. ¿No sabía que terminaría así? Señor, ¿no nos dijo que hiciéramos todo? Con su cultivo, deberías haber sido capaz de detenerme, ¿verdad? A pesar de ser bastante vago, le lanzó toda la responsabilidad a Er-chun. En la plataforma principal, Sang-tan luchó para finalmente respirar, pero aún no podía hablar. En todos estos años, le había dado a Sang todos los recursos que había malversado de la ciudad de Obatu solo para que su hijo pudiera ingresar al Palacio Xuantian. Desgraciadamente, no esperaba que esa garantía realmente se desarrollara de esa manera tan repentinamente. Su único hijo estaba muerto ahora. Sus ojos se volvieron inyectados de sangre incluso mientras estaba sentado en la plataforma, mirando a Wei Qing en el escenario. Bastardo, has venido aquí, incitando problemas a propósito. Esta es la mayor provocación contra nuestro palacio. Hombres, captúrenlo. Er-chun también estaba lívido. A pesar de que tenía una posición fundamental en el Batu, los tres mocosos muertos tampoco eran plebeyos. Además, ya había aceptado los sobornos. Con eso en mente, no le importó nada más y de inmediato desencadenó un golpe de palma en Wei Qing. La temperatura en el escenario de repente cayó. Uno podía ver copos de nieve condensándose en el aire. Wei Qing no se molestó en esquivar ese ataque inminente mientras sonreía. Muy bien, Palacio Xuantian, qué decepcionante. Un resplandor amarillo y espeso se iluminó repentinamente con una fuerte explosión. Wei Qing se quedó inmóvil sin levantar siquiera un dedo, pero logró disipar el ataque de Er-chun. Mientras tanto, los martillos legendarios duales aparecieron en sus manos. Aura protectora de los equipos consolidados de nivel Dios. Er-chun era un hombre conocedor y exclamó con choque. Su ataque también se detuvo instantáneamente. Un equipo consolidado de nivel Dios era extremadamente raro tanto en el continente sin límites como en el Xuantian. Wei Qing había visto bastantes en el torneo Joya Celestial, pero no se puede olvidar que los que tenían equipo consolidado de nivel Dios eran todos increíbles talentos cuidadosamente arreglados por las 5 grandes tierras santas. Para los maestros de joyas celestiales, incluso un equipo ordinario era difícil de encontrar, y mucho menos los de ese nivel. La furia de Er-chun se detuvo de inmediato mientras detenía cualquier idea de venganza después de ver repentinamente el aura protectora, especialmente considerando la joven edad de Zhou Wei Qing. En el continente Xuantian, aquellos que podrían tener equipo consolidado de nivel Dios deben tener un fondo increíble. Incluso como representante del Palacio Xuantian para vigilar esta ciudad, todavía no tenía ningún equipo consolidado de ese nivel. Wei Qing frunció levemente sus labios con desdén. ¿Conoces el aura protectora? ¿Entonces también conoces el legado de la fuerza? Era el mejor en engañar a la gente. En el pasado, una vez engañó a una potencia rey celestial hasta que no se atrevió a luchar. En ese momento, la fuerza de Zhou Wei Qing ni siquiera podía comenzar a compararse con su poder ahora. Ahora que era mucho más poderoso, estaba mucho más seguro y tranquilo, y su engaño natural entró en juego una vez más. Después de todo, sería extremadamente extraño si alguien en el continente Xuantian pudiese reconocer el legado de la fuerza. Er-chun instintivamente negó con la cabeza confundido. Wei Qing tarareó con desprecio, ni siquiera conoces el legado de la fuerza. Parece que nuestra rama de maestros de equipos consolidados de nivel Dios ha sido olvidada por el mundo. Antes que cualquier otra cosa, cuando Wei Qing pronunció las palabras maestro de equipos consolidados de nivel Dios, incluso el oprimido Sang-tan, que no quería nada más que comerse su carne como venganza por matar a su hijo, de repente se calmó después de darse cuenta de algo. ¿Qué dijiste? ¿Eres un maestro de equipos consolidados de nivel Dios? Er-chun tenía los ojos llenos de incredulidad. Como discípulo interno del Palacio Xuantian, la secta superior de los 9 continentes, sabía bastante sobre esos maestros de nivel Dios. Por lo menos, sabía que debían ser al menos un rey celestial de nivel bajo. Ese joven adelante solo estaba en el nivel de cultivación de 5 joyas, sin embargo, se autodenominaba maestro de nivel Dios con una convicción muy contundente. ¿No me crees? Wei Qing posó con ambas manos a la espalda. Verdaderamente se veía como un cultivador trascendente bajo esa habilidad de actuación. Descendí esta vez para hacer amistad con el Palacio Xuantian con el fin de construir una relación mutuamente beneficiosa. ¿Quién hubiese pensado que vería esas malas acciones de todos ustedes de inmediato? Soy demasiado vago para explicar cualquier cosa.
Mira, la verdad es mejor que cualquier palabra. Habiendo dicho eso, movió su manga izquierda. Un papel consolidado hecho con el material más suave y de mejor calidad salió volando. Solo esa cosa valía más de 100 oro. El oro también era la denominación común en Xuantian. Sin embargo, los diagramas tallados en su dinero eran diferentes a los del continente sin límites. Esa suave hoja de papel se cernía sobre Wei Qing mientras él actuaba con dignidad con la mano izquierda a la espalda. La reputación de un maestro de nivel Dios era demasiado alta. Todas las miradas estaban sobre él en ese momento. De repente, nadie vio cómo lo hizo. Un resplandor plateado de repente brilló mientras el papel temblaba ligeramente en el cielo. Un segundo después, ese resplandor plateado se volvió deslumbrante. Wei Qing balanceó su mano y ese papel voló y luego cayó ante otro maestro de joyas celestiales debajo del escenario que vino a participar en esa selección. Instintivamente aceptó el pergamino. Al mismo tiempo, sus ojos se abrieron como platos mientras gritaba: «Esto es un pergamino consolidado. ¡Oh señor! Un pergamino de equipo consolidado de nivel gran maestro». Al igual que Wei Qing dijo, la verdad es mejor que cualquier palabra. No había necesidad de que dijese nada cuando la realidad se estaba demostrando ante los ojos de todos. Ese maestro levantó la cabeza y miró locamente a Wei Qing. Sí. Él era un maestro de joyas celestiales. Cuando alguien como él se enfrentaba a un maestro de equipos consolidados, sin duda sus emociones se enervarían. Además, ese no era un maestro de equipos consolidados ordinario. Ese era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, algo cercano a una leyenda cercana en el continente Xuantian. Por lo menos, ese maestro de joyas celestiales en particular no cuestionó en absoluto la identidad de Wei Qing. Casualmente lanzó un pergamino consolidado del nivel Gran Maestro. ¿Quién más podría ser eso fuera de los maestros de nivel Dios? Wei Qing se rió en respuesta: ¿ese pergamino será tuyo? Solo un pequeño regalo. Sin embargo, ofrezco respetuosamente a todos los maestros de joyas celestiales para que sean testigos. Pasé 20 años inmerso en el arte de crear pergaminos consolidados. En términos de cultivación, no soy rival para el maestro Archun, así que si no puedo asistir a la competencia de selección Xuantian, espero que todos denuncien lo que han visto hoy al Palacio Xuantian. Confío en que darán un juicio justo hacia un maestro de nivel Dios como yo. Los maestros de joyas celestiales en la multitud rápidamente acordaron después de escuchar eso. Ya estaban descontentos con Archun. Wei Qing, por otro lado, era un maestro de nivel Dios. Ser reconocido por uno significaría un camino recto pavimentado con oro por delante para cualquier maestro de joyas celestiales. Además, la multitud estaba por encima de las leyes. Había más de 100 maestros presentes, todos con un gran estatus y antecedentes. Incluso si Archun era feroz con el señor de la ciudad santa de su lado, todavía no se atrevía a enemistarse con tantos maestros al mismo tiempo. Capítulo 239 Perla dorada de 1000 años. La expresión de Archun era increíblemente oscura, pero no fue capaz de ocultar la sorpresa atónita en sus ojos. Como uno de los maestros de joyas celestiales presentes con el cultivo más elevado, sabía lo difícil que había sido para Zhou Wei Qing crear un pergamino consolidado de nivel gran maestro en una fracción de segundo. La creación de un pergamino consolidado no solo requería el atributo espacial, sino también en términos de la creación de la tinta consolidada, la asignación de la misma, un manejo adecuado del tiempo y un buen sentido del ritmo de los cambios. Todo ello era fundamental para el éxito de la creación de cualquier pergamino de equipo consolidado. Zhou Wei Qing había creado un pergamino con velocidad absoluta, rompiendo por completo los requisitos necesarios para crear un pergamino en términos de ritmo. Un maestro de equipos consolidados que podía crear pergaminos consolidados a voluntad a pesar de los requisitos, incluso afirmando ser un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, era alguien a quien Archun no tuvo más remedio que tomarse en serio. Después de una serie de cambios en su expresión, Archun finalmente logró exprimir una sonrisa absolutamente horrible. Honorable maestro de nivel Dios, por favor perdone mis transgresiones anteriores. No fue culpa tuya que no pudiste salvar sus vidas. Has ingresado con éxito a la siguiente ronda y tienes derecho a participar en las finales de las pruebas Xuantian. Creo firmemente que también se destacará en la final y entrará en el Palacio Xuantian. Él no tenía otra opción. Si sus superiores supiesen lo que había ocurrido antes, entonces sus días en el Palacio Xuantian habrían llegado a su fin. Comparado con los beneficios que el gobernador Santan y los otros dos ofrecían, su posición en el Palacio Xuantian era mucho más importante. Sin mencionar que, ofender a un maestro de nivel Dios, ninguna persona normal lo haría.
Así que no importa cuán abatido y vengativo se sentía actualmente, solo podía tragar su sangre, sudor y lágrimas y no mostrar nada de eso. Sogweikin sonrió débilmente. Eso es bueno. Pero maestro Archun, ¿te sientes poco dispuesto? Tu reacción fue bastante lenta. Después de dejar atrás esa última frase burlona, se alejó casualmente, sosteniendo la mano de Shan Wanbinger mientras se volteaban para irse. Había dejado la dirección de la posada en la que se hospedaba cuando se inscribió, y alguien iría naturalmente con los trámites para la final. Los maestros de las joyas celestiales de abajo se separaron y los dos se fueron bajo un mar de miradas entusiastas. De vuelta en el panel de jueces, el gobernador Santan en realidad había caído en coma debido a su furia. Erchun no se atrevió a albergar motivos ocultos después de lo que acababa de pasar, por lo que hizo su elección nuevamente y escogió dos más para la final, finalmente cerrando las cortinas de esa farsa. Shan Wanbinger estaba un poco ansiosa después de que regresaron a la posada. Pequeño gordito, ¿no estás dando un perfil demasiado alto? Aún no eres un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Será muy fácil que te descubran después de que vayas al Palacio Xuantian. ¿Quién dijo que no? Sogweikin se rió entre dientes. Puedo jugar ser un maestro de equipos consolidados de nivel Dios con el papel y los materiales adecuados. Aunque mi cultivación todavía no esté en la etapa Rey Celestial, no es demasiado difícil completar un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios con la ayuda de la energía santa. Shan Wanbinger se cayó por la sorpresa, realmente le costaba creer las palabras de Sogweikin. ¿No es demasiado fácil para ti ser un maestro de equipos consolidados de nivel Dios? ¿No necesitas más experiencia? Sogweikin negó con la cabeza. No lo entiendes. Gracias a la energía santa, tengo algunas habilidades almacenadas que pueden convertirse en un desafío para el cielo a lo largo de todo el proceso de creación de un pergamino de equipo consolidado. ¿Cuándo su esposo alguna vez se entregó a fanfarronear? Ya verás cuando llegue el momento. Sogweikin había ideado dos planes después de enterarse de las pruebas Xuantian. El primero se centraba en Shan Wanbinger. Con su nivel de cultivación en 7 joyas, sería un chasquido de los dedos convertirse en un discípulo central del Palacio Xuantian. Ella sería la jugadora clave entonces y él sería el soporte, escondido en las sombras. Sin duda, habría una oportunidad de investigar el asunto de la gema de teletransportación espacial dentro del palacio. Ese también era un enfoque más conservador y menos fácil de detectar. El único problema era el aspecto cautivador de Shan Wanbinger. Sogweikin no había revelado su fuerza antes porque era mejor para él permanecer fuera de la vista en las sombras y era más fácil para él hacer sus movimientos. Por desgracia, ¿quién hubiese pensado que se toparían con asuntos tan depravados durante las pruebas? Si todavía se negaba a tomar medidas, entonces ni siquiera tendría el derecho de ingresar a la final. Además, Santan había cruzado su línea de fondo. Sogweikin había ido con la corriente y se deshizo de los discípulos que no servían para nada, escogiendo el segundo plan. El segundo plan era, naturalmente, la identidad del maestro de equipo consolidados de nivel Dios que Sogweikin había mencionado anteriormente. Comparado con el otro, ese plan era mucho más difícil de lograr, pero también más hermético. Con esa identidad, en el futuro si Sogweikin y Shan Wanbinger se viesen obligados a utilizar su equipo consolidado de nivel Dios, no despertarían sospechas. A pesar de que él estaría ingresando como maestro de equipos consolidados de nivel Dios, Sogweikin aún ocultaría su nivel de cultivación. El único problema de ese plan radicaba en que era uno de alto perfil. Entrar en el Palacio Xuantian como maestro de nivel Dios indudablemente atraería demasiada atención de los altos ejecutivos del palacio. Sería mucho más difícil tomar nuevas medidas. Pero, al mismo tiempo, era más probable que entraran en contacto con la gema de teletransportación espacial. La mansión del gobernador de Wibatu. Maestro, ¿están muertos nuestros hijos por nada? La respiración de Santan era trabajosa mientras golpeaba salvajemente su gruesa palma sobre la mesa. Solo había 4 presentes. Aparte de él y Archun, los otros 2 también habían perdido a sus hijos hoy. Los músculos faciales de Archun se contrajeron mientras señalaba la pila de riquezas sobre la mesa. Te devolveré estos artículos. Lo ha visto por ti mismo hoy, como las cosas no estaban bajo mi control en absoluto. Tus hijos están muertos, pero, el énfasis aumentó en su tono. Sigues vivo. De repente se levantó después de esa frase y se fue, dejando atrás a 3 personas con expresiones de resentimiento. Esos 3 eran pesos pesados en la ciudad de Batu, pero por el momento, ninguno de ellos podía expresar la furia y el resentimiento que sentían. Ese era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. ¿Era alguien a quien podían permitirse ofender?
La última línea de Erchun había sido correcta. Aunque sus hijos estaban muertos, todavía estaban vivos. Si se atrevieran a vengarse de un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, el Palacio Xoantian nunca les dejaría escuchar el final de la historia. El Palacio Xoantian era uno que dominaba el continente Xoantian, pero incluso ellos solo tenían 2 maestros de equipos consolidados de nivel Dios en su residencia. Esos 2 eran las existencias superiores absolutas dentro del palacio y tenían posiciones supremas. Incluso el actual maestro del palacio tenía que tratarlos con todo respeto. Zhou Weiqing regresó a su habitación con Shan Wanbinger después de la cena y estaba a punto de participar en un acto de amor cuando una respetuosa voz sonó desde afuera de la puerta. Maestro de nivel Dios, Erchun solicita una audiencia. Los ojos de Zhou Weiqing se movieron rápidamente mientras borraba su expresión de placer hacia Shan Wanbinger. Se puso recto y relajado, casi como si hubiese entrado en otro cuerpo. Él respondió débilmente, adelante. Erchun entró con una expresión respetuosa cuando se abrió la puerta. La torpeza y la arrogancia del día habían desaparecido. Estaba completamente sumiso y sostenía algo en sus manos. Zhou Weiqing se sentó correctamente y no lo invitó a sentarse. Maestro Erchun, ¿qué negocio tienes? No estoy calificado para el título de maestro. Erchun respondió apresuradamente. Por favor, solo llámame por mi nombre. Estoy aquí para traer las calificaciones finales para usted y su esposa. Él le entregó los artículos mientras hablaba. Había 2 sobres rojos y 2 medallones negros. Zhou Weiqing ni siquiera los miró antes de almacenarlos en su anillo sumeru con un movimiento de la mano. ¿Hay algo más? Dijo pasivamente. Erchun sudó profusamente. Se ofreció a traer esas cosas personalmente porque quería reparar su imagen en los ojos de Zhou Weiqing. De lo contrario, estaría acabado si el maestro de equipos consolidados de nivel Dios dijese algunas cosas malas sobre él en el Palacio Xoantian. No tenía muchos antecedentes en el palacio, de lo contrario no habría sido enviado a una ciudad tan lejana. Señor, ya he informado su apariencia a los escalones superiores. De hecho, fue mi codicia la que superó mi razón esta mañana y me nubló los ojos. Sin embargo, espero que Shifu pueda entender que nuestras vidas no están bien en un lugar abandonado como este. Necesitamos crear nuestros propios fondos para comprar un pergamino consolidado. Realmente no tenemos otra opción. Su seguridad es de suma importancia y deseo acompañarlos personalmente a la ciudad celestial. Además, esto es solo un pequeño regalo. No es mucho, espero que lo aceptes. Apareció otra caja en sus manos mientras hablaba, como si estuviese haciendo un truco de magia, y espectacularmente lo vio a Zhou Weiqing. Zhou Weiqing se sorprendió un poco cuando tomó la caja. Una leve fragancia flotó en el aire cuando apareció la caja. El aroma único era el de la madera aloe. La madera aloe también estaba presente en el continente sin límites, y algunos pergaminos consolidados lo utilizaban en su elaboración. Lo que estaba dentro de la caja definitivamente no tenía precio, dado que el contenedor estaba hecho de madera aloe. Por lo general, uno no abría un regalo tan pronto como lo recibía, frente al dador. Sin embargo, Zhou Weiqing no tenía esa preocupación en lo absoluto. Abrió la exquisita cerradura de la caja de madera aloe y lo vio. La caja en sí era bastante pesada. Era una madera densa que en realidad se hundiría en el agua. Tan pronto como la caja estuvo abierta, los ojos de Zhou Weiqing se abrieron de par en par cuando vio lo que había dentro. Incluso alguien tan ampliamente experimentado como él se sorprendió bastante cuando vio lo que había dentro. Había una capa de seda amarilla dentro de la caja, dando a los contenidos una sensación noble adicional. Había 2 perlas del tamaño del puño de un bebé, que brillaban con una luz suave, tenue y tierna. Incluso una perla ordinaria no tenía precio cuando era grande e impecable. Estas 2 eran de color dorado, marcándolas como la más rara de las perlas. Además, tenían casi el mismo tamaño y las convertían en tesoros raros y preciosos. Las perlas se dividieron en blanco, negro y dorado, pasando del más común al más raro respectivamente. Zhou Weiqing incluso se vio en apuros por estimar lo valiosas que eran. Los ojos de Shan Wanbinger brillaban. A todas las chicas les gustaban las joyas, especialmente cuando eran tan preciosas y hermosas como esas raras perlas doradas. Aunque el Palacio Extensión del Cielo tenía muchos tesoros preciosos, Shan Wanbinger, después de todo, había crecido en el Imperio Arco Celestial, y nunca había sido parte del Palacio Extensión del Cielo. Incluso ahora, todavía se consideraba parte del Imperio Arco Celestial. A pesar de su apacible apariencia, Shan Wanbinger era la más obstinada de las 3 hermanas Shangwan. Una vez que se puso a pensar en algo, no había cambio. Al igual que su relación con Zhou Weiqing. Si Shangwan Tianyu insistía en interponerse entre ellos, definitivamente huiría y se fugaría con Zhou Weiqing.
Wei-King sostuvo una de las perlas doradas, completamente fascinado. La perla emitía un aura muy suave. Debe haber venido de una almeja que tenía por lo menos 1000 años. Tal perla grande no tenía que combinarse con otros adornos. Solo colocarla en la habitación tendría un efecto de consolidación en la vitalidad. Sin embargo, esa no era la razón por la cual Wei-King estaba tan interesado en la perla. Recordó claramente que Ruan Tianlang le dijo una vez que si podía encontrar una perla dorada de 1000 años, podría tener la oportunidad de aumentar su conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura y permitir que alcanzara completamente el nivel del conjunto infinito sin límites. Con respecto a los planos del conjunto legendario que Wei-King ya poseía, no era gran cosa para Ruan Tianlang el crearlos. Sin embargo, desde que conoció a Wei-King, había estado trabajando arduamente para investigar cómo mejorar aún más el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura y superar a sus predecesores. Había mencionado esas perlas doradas a Wei-King solo porque eran extremadamente raras. Wei-King ni siquiera había podido comprar una en el Palacio Extensión del Cielo. Naturalmente, no esperaba encontrar una aquí. Bueno, era un continente diferente, después de todo. El hecho de que fuese raro en el continente sin límites no significaba que sería igualmente raro en el continente Xuantian. El continente Xuantian no era tan vasto y tenía menos recursos que el continente sin límites, pero eso en realidad resultó en que su desarrollo oceánico fuese muy superior al del continente sin límites. Las almejas que contienen perlas doradas solo existían en el océano profundo. Aunque todavía se consideraban objetos atesorados en el continente Xuantian, pero no eran tan únicas aquí como lo eran en el continente sin límites. Chun era bueno en prestar atención a las palabras y gestos de los demás. Una mirada a las reacciones de Wei-King y sabía que ese joven maestro de equipos consolidados de nivel Dios estaba complacido con su regalo. En su corazón, estaba encantado con el resultado, diciendo apresuradamente: he construido una humilde colección en los últimos años. Si al joven maestro le gusta, puedo presentarle algo más adelante. Las pertenencias eran importantes, pero para un maestro de joyas celestiales, ¿qué podría ser más precioso que un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios? Además, Chun tenía sus propios puntos de vista. Con el estatus de Wei-King como maestro de equipos consolidados de nivel Dios, todo lo que tenía que hacer era unirse al Palacio Xuantian y ciertamente obtendría una posición increíblemente alta. Más importante aún, él todavía era muy joven. Dentro de los próximos 100 años, era probable que su posición dentro del Palacio Xuantian no flaqueara. Si pudiese jugar con una rama tan alta, ¿por qué le importarían los elementos actuales en su colección? Podría encontrarlos 10 veces, incluso 100 veces más si lo conseguía. Wei-King cuidadosamente colocó la perla dorada en su caja de madera y se la entregó a Shang Wanbinger. Un tesoro excepcional. Chun, tienes buen sentido. Voy a pasar por alto lo que sucedió hoy. Sin embargo, debes restringirte. ¿Entendido? Chun estaba encantado. Encontrarse con una persona con un apasionado sentido de la justicia era lo que más temía. Realmente estaría terminado para entonces. Dado que Wei-King aceptó su regalo tan fácilmente, demostró claramente que no era ese tipo de persona. Alguien dispuesto a aceptar regalos era mucho más fácil de tratar. Shang Wanbinger abrazó la caja de madera lo cerca de ella. Estaba eufórica por el par de perlas doradas y miró la caja. Pero se estaba obligando a contener la risa en sus ojos. Ese pequeño gordito estaba realmente podrido. Él claramente todavía estaba jugando el papel de un funcionario codicioso. No. Maestro de equipos consolidados de nivel Dios codicioso se parecía más. Aún así, ella nunca iría en contra de eso. Esto era después de todo el continente Xuantian y lo que se llevaron de ellos eran las pertenencias del continente Xuantian. ¿Y qué hay de eso? También podrían tomarlo. En ese momento, hubo otro golpe en la puerta. Wei-King estaba desconcertado. Acababan de llegar al continente Wabatu y no conocían a nadie más. ¿Quién podría estar buscándolos? Entra, dijo Wei-King pasivamente. Chun también miró a la puerta con curiosidad. Un anciano apareció en la puerta. Tan pronto como entró, dijo con una amplia sonrisa en su rostro: mi querido hermano pequeño Zhou, realmente me engañaste allí. No era otro que el gran maestro Guyu de la Perla. El clan de Guyu no estaba en la ciudad de Batu, pero estaba cerca. Algunos miembros de su clan habían participado hoy en las pruebas Xuantian, y debido a que Wei-King se había deshecho de esos 3 dandis, a un joven discípulo de su clan se le había dado otra oportunidad y había llegado a la lista de participación en la final. Guyu se sintió profundamente arrepentido una vez que supo que Wei-King era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, y se apresuró a expresar su buena voluntad.
Sabía que no se le podía culpar por no pensar en tal posibilidad. Después de todo, Zhou Weiqing era demasiado pequeño. Por desgracia, no pudo evitar sentir tal arrepentimiento. Un maestro de equipos consolidados de nivel Dios había sido salvado así por él. Si tan solo hubiese sabido antes que era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, lo habría ligado para unirse a su clan, incluso si tuviese que atarlo. Con un maestro de equipos consolidados de nivel Dios entre sus filas, quizás con el tiempo podrían tener la oportunidad de convertirse en otra Tierra Santa. Lo que más le deprimió fue el hecho de que había sido él quien había escrito las cartas de recomendación de Zhou Weiqing y Shan Wanbinger. Eso es. No es de extrañar que una belleza como Shan Wanbinger se decantara por una persona de aspecto ordinario como Zhou Weiqing. Era un gran talento, un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Por supuesto, era demasiado tarde para arrepentirse ahora. Como Zhou Weiqing había indicado que deseaba unirse al Palacio Xuantian, Gu Yu no tenía las agallas para tratar de detenerlo. Eso solo traería un montón de problemas a su clan. De cualquier manera, todavía tenía que venir aquí. Sin importar qué, tenía que profundizar las relaciones amistosas con ese joven maestro de equipos consolidados de nivel Dios cuya vida había salvado. Sería muy beneficioso para todo su clan. Zhou Weiqing sonrió y dio un paso adelante de manera acogedora cuando vio que era Gu Yu. Así que es el gran maestro Gu Yu. No me culpes por encubrirlo. Después de todo, cualquier cosa puede suceder en mar abierto. Tenía que tener cuidado. No se preocupe, gran maestro, Weiqing nunca olvidará cómo salvaste su vida. Una mirada desagradable revoloteó en la cara de Erchun momentáneamente cuando vio que era Gu Yu. Su cultivación no estaba al nivel de Gu Yu, pero como era del Palacio Xuantian, realmente no le tenía miedo. Solo entonces Gu Yu notó que Erchun también estaba en la habitación. Sonrió levemente y dijo, hermano Erchun, tú también estás aquí. Estás haciendo grandes cosas para el Palacio Xuantian esta vez. Esos dos eran viejos zorros astutos. Además el astuto joven zorro, Zhou Weiqing también estaba aquí, así que solo unas pocas palabras simples ya eran suficientes para aclarar sus significados. Zhou Weiqing había aliviado el corazón de Gu Yu, mientras que el último le había expresado a Erchun que no interferiría con Zhou Weiqing. Erchun sonrió. Mi querido Gu Yu, acabas de mencionar que salvaste la vida del joven maestro. ¿Cuál es la historia allí? Zhou Weiqing se rió. Yo estaba en los océanos con mi humilde esposa cazando bestias oceánicas para obtener núcleos celestiales para hacer tinta consolidada. ¿Quién sabría que en realidad nos toparíamos con un dragón marino del terror y casi nos perdemos en el mar? Afortunadamente, nos encontramos con el barco del gran maestro Gu Yu, la Perla, y salimos vivos. ¿No es eso salvar nuestra vida? De hecho, si no fuese por esa experiencia, es posible que no haya reforzado mi decisión de entrar realmente en el mundo público y acercarme al Palacio Xuantian. La fuerza y los recursos individuales de una persona son limitados. Si quiero continuar investigando cómo hacer conjuntos legendarios, necesito una gran cantidad de respaldo financiero. Pensé que solo el Palacio Xuantian podría proporcionarlo. ¿Conjuntos legendarios? Exclamaron Gu Yu y Erchun, casi al unísono. Shan Wanbinger notó que ambos tragaban. Zhou Weiqing sonrió. Recientemente me he unido a las filas de los maestros de equipos consolidados de nivel Dios. Es solo que los materiales necesarios para hacer tinta consolidada son demasiado raros. Eso no es bueno para mi cultivo. Erchun se recuperó y rápidamente agregó, maestro, no se preocupe, en todo el continente Xuantian, nuestro Palacio Xuantian definitivamente puede satisfacer sus necesidades y con el mejor servicio. Un maestro de equipos consolidados de nivel Dios respetado como usted no encontrará ninguna restricción. Gu Yu suspiró para sus adentros. Era demasiado tarde para decir algo ahora. Afortunadamente, Zhou Weiqing todavía recordaba cómo le había salvado la vida. Lo pensó y reprimió el impulso de rogar por un conjunto legendario. Habría mucho tiempo para eso luego. Si se mostraba demasiado ansioso y preguntaba ahora, Zhou Weiqing podría no ser capaz de hacerlo, incluso si estaba dispuesto, porque acababa de convertirse en un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Esperaría hasta que Zhou Weiqing se estableciera primero en el Palacio Xuantian. En cualquier caso, con las relaciones favorables que tenían, cualquier cosa que pidiese en el futuro sería como un reembolso. Ninguno de los dos quería ser el primero en irse, así que se entretuvieron un rato con una pequeña charla. Solo se despidieron cuando Zhou Weiqing dijo que tenía que cultivar. Erchun concertó una cita con él para irse mañana, donde los acompañaría personalmente a las oficinas centrales del Palacio Xuantian en la Ciudad Celestial, y participaría en las finales anuales de las pruebas Xuantian. Zhou Weiqing no sabía qué método de comunicación usaba el Palacio Xuantian, pero parecía ser muy rápido.
A la mañana siguiente, temprano, cuando Erchun se encontró con ellos, le dijo que Palacio Xuantian ya había respondido y que debía velar por la seguridad de Zhou Weiqing y Shan Guanbinger. También enviaron instrucciones al señor de la ciudad de Obatu, Zhang Tan, para suprimir la noticia de que un maestro de equipos consolidados de nivel Dios había aparecido. Tenía que mantenerse en secreto. Un lujoso carruaje de caballos fue preparado para ellos. Era amplio y espacioso, tirado por 8 hermosos corceles. Había sido enviado especialmente para Zhou Weiqing y Shan Guanbinger. Incluyendo a Erchun, un total de 8 miembros del Palacio Xuantian los siguieron. Se podría decir que el Palacio Xuantian y la ciudad de Obatu habían enviado sus mejores y más brillantes combatientes. Después de cuadrar las cosas con Zhou Weiqing la noche anterior, Erchun era más cuidadoso con su seguridad. Si él se beneficiaría o no al estar con Zhou Weiqing, simplemente al escoltar de forma segura a un maestro de equipos consolidados de nivel Dios a la sede del Palacio Xuantian ya sería un gran logro para él. El carruaje era extremadamente espacioso, tanto que no habría problemas en llevar a 10 personas. El interior estaba tapizado en cuero y estaba alfombrado con suaves pieles de animales. Había una cama grande en un compartimiento interior, una silla y una mesa afuera. La mesa estaba llena de comida. Ese carruaje era mejor que aquel en el que había estado con Wafen en la unidad de Arco Celestial. Subiéndose al carruaje, Zhou Weiqing rió entre dientes a Shan Guanbinger. Erchun sabe cómo divertirse, pero esta vez nos beneficia a nosotros. ¿Quién no deseaba un poco más de comodidad? Montar tal carruaje no perturbaría su cultivo. Zhou Weiqing siempre había sentido que no estaba lejos de romper a la 37ª etapa de energía santa y, naturalmente, no desperdiciaría esta oportunidad de cultivar. Bajo la protección de Erchun y los demás, una vez que salieron de la ciudad de Obatu, se dirigieron directamente a las llanuras centrales del continente Xuantian. Según Erchun, llegarían a la ciudad celestial en aproximadamente 15 días lo más rápido y 20 a lo más lento. En el camino, podría decirse que el cuidado de Erchun por la joven pareja era extremadamente meticuloso. Varias delicias del continente Xuantian eran enviadas sin cesar al carruaje que estaban más que felices de disfrutar. Además de saborear sus comidas y disfrutar del paisaje, el resto de su tiempo lo pasaron cultivando. Ese viaje era realmente varias veces mejor que su viaje a través del océano. Por el bien de escoltar a Zhou Weiqing y Shan Guanbinger a su destino lo más rápido posible, el grupo rara vez se quedaba en posadas. La mayor parte de su tiempo se gastaba en la carretera y se intercambiaban nuevas monturas en cada estación de relevo. Para Zhou Weiqing y Shan Guanbinger, eso no se consideró difícil para ellos en lo absoluto. Aunque era un poco más difícil para los maestros de joyas celestiales que estaban a cargo de protegerlos, pudieron avanzar confiando en sus fundamentos de cultivo. Llegaron a su destino en solo 14 días. Señor maestro de equipos consolidados de nivel Dios, estamos a punto de ingresar a la ciudad celestial. La voz de Erchun se transmitió desde el exterior del carruaje. Tomo nota, respondió Zhou Weiqing. Levantó las cortinas de la ventana del carruaje y miró hacia afuera. Ya podía ver la silueta de una ciudad en la distancia. Comparado con la ciudad Songtian, esta ciudad celestial era mucho más pequeña. Además, no era tan extraña como la isla Joya Celestial. Sin embargo, en comparación con la mayoría de las otras ciudades que visitó, la ciudad celestial en verdad todavía se consideraba una gran ciudad y su escala era aproximadamente igual a la de la ciudad Feili. Zhou Weiqing había estado bastante deprimido en los últimos días. Él ya había sentido que su energía santa estaba a punto de abrirse camino cuando llegaron al continente Xuantian. Sin embargo, todavía estaba atrapado en un cuello de botella después del entrenamiento en los últimos días, y finalmente no hubo ningún avance. Actualmente, incluso comenzó a recordar los días iniciales de entrenamiento de la técnica de la deidad inmortal. Aunque los avances eran terriblemente dolorosos, todo el proceso era bastante rápido. Sin embargo, incluso después de haber dedicado sus esfuerzos a la cultivación durante tanto tiempo, aún no podía avanzar a la siguiente capa. Lo que era más importante, todavía no tenía una técnica de cultivo para su energía santa, y por lo tanto no sabía cómo debería atravesar ese avance. Lo único que podía hacer era acumular lentamente poder. Era solo el primer nivel de la energía santa después de la etapa de 9 joyas, y sin embargo el avance ya era tan difícil. Eso naturalmente lo llevó a pensar en lo difícil que sería condensar un núcleo santo. Por supuesto, incluso si estaba deprimido, no había nada más que pudiese hacer. Shan Guanbinger también lo había consolado varias veces. Después de todo, ya estaba en la etapa de 9 joyas. Para cualquier maestro de joyas celestiales, era natural que el progreso después de ese nivel definitivamente se ralentizara.
porque si no habría menos practicantes de la etapa Rey Celestial y superiores en comparación con los maestros de joyas celestiales de 9 joyas. Erchun se acercó a su caballo y le dijo a Zhou Weiqing: señor maestro de equipos consolidados de nivel Dios, deberíamos dirigirnos directamente a nuestro palacio Xuantian o encontrar un lugar donde quedarnos primero. Zhou Weiqing lo miró y respondió: ¿por qué ir directamente al palacio Xuantian? Ni siquiera hemos participado en las finales de selección, ¿no será malo romper las reglas? Erchun maldijo para sí mismo. Usted es un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, ¿por qué hay una necesidad de participar en la selección? Sin embargo, no se atrevió a ir en contra de Zhou Weiqing. En cualquier caso, ya habían llegado a la ciudad celestial y su misión se completó en su mayoría. Por lo tanto, solo podía asentir con la cabeza en respuesta. Después de entrar en Ciudad Celestial y encontrar una posada bastante lujosa para alojarse, Erchun no se atrevió a descansar. Él asignó a sus subordinados para que protegiesen al dúo de Zhou Weiqing en la posada mientras se dirigía directamente al Palacio Xuantian para informar. La lujosa habitación tenía 200 metros cuadrados de superficie, y las diversas instalaciones del interior podrían describirse como lujosas. Zhou Weiqing se apoyó en el suave sofá de cuero genuino mientras una luz parpadeaba en sus ojos como si estuviese sumido en sus pensamientos. Shang Wanbinger se paró frente a la ventana mientras miraba afuera. Aunque estaban en otro continente, después de todo todavía era un mundo de hombres. En la mayoría de las áreas, no era muy diferente de la parte del continente sin límites. Pequeño gordito, ¿qué vamos a hacer ahora? Shang Wangsuer se volteó hacia Zhou Weiqing. La luz del sol brillaba desde fuera de la ventana, bañándola en una grumosa capa de oro. Los ojos de Zhou Weiqing no pudieron evitar brillar mientras la miraba. Él le hizo señas con la mano, indicándole que se acercara a él. Shang Wanbinger caminó hacia el sofá. En el momento siguiente, ella cayó en el regazo de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing le dijo sigilosamente a ella: Binger, tenemos que tener cuidado cuando hablemos de ahora en adelante. A partir de ahora, realmente no tengo un plan concreto y tengo la intención de ir paso a paso. Por el momento, la máxima prioridad es ingresar a la sección del Palacio Xuantian interior. Shang Wangsuer lo miró con perplejidad mientras respondía: en ese caso, ¿por qué rechazaste a Erchun cuando preguntó si debía enviarnos al Palacio Xuantian? Zhou Weiqing sonrió débilmente. Una transacción que se envía hasta la puerta no tiene mucho valor. Tenemos que ser un tanto distantes para hacer que nos valoren más. No estés ansiosa, Erchun ya no fue a informar. Es probable que alguien sea enviado para recibirnos más tarde. Shang Wanbinger reprimió una risita y dijo: eres realmente un estafador. Después de lo cual, su expresión de repente se volvió más bien severa. Pequeño gordito, prométeme algo. Si podemos o no tener éxito esta vez, no correremos ningún riesgo, ¿está bien? Zhou Weiqing no respondió, sino que besó suavemente sus labios rojos. En el sofá gigante, enterró por completo su delgada y hermosa figura en su brazo. Una hora más tarde. Señor maestro de equipos consolidados de nivel Dios. La voz de Erchun sonó desde afuera de la puerta. Después de bañarse y ponerse ropa limpia, Zhou Weiqing estaba sentado en el sofá mientras comía la fruta que Shang Wanbinger había pelado. Dijo pasivamente: entra. La puerta se abrió y Erchun entró desde afuera. Sin embargo, solo había dado un paso y se había apartado respetuosamente a un lado mientras hacía un gesto de invitación. Siguiendo su gesto, un anciano alto entró desde afuera. Este anciano tenía 2 metros de altura. Aunque su cabello y barba blancos indicaban que no era joven, su espalda estaba bastante recta y su cuerpo musculoso apuntalaba su ropa. En general, emitía una sensación muy vibrante que no perdía ante ningún joven. Él también vestía las largas túnicas azules del Palacio Xuantian, pero Zhou Weiqing vio de inmediato un reluciente emblema del sol dorado en su pecho izquierdo. Estaba muy claro que el estado de esa persona en el Palacio Xuantian era mucho más alto que el de Erchun. Además, la presencia y el aura que emitía su cuerpo en el momento en que apareció fue mucho más allá de lo que Erchun podía hacer. Zhou Weiqing todavía estaba sentado en el sofá y no daba señales de levantarse para recibir al anciano. La mirada del anciano directamente aterrizó en su rostro mientras 2 miradas agudas parecían apuñalar hacia él como espadas afiladas, mientras una poderosa presión instantáneamente se fijaba en el cuerpo de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing permaneció sentado mientras comía la fruta, como si no pudiese sentir nada. Esa pequeña presión no era nada para él. De hecho tiene alguna habilidad. Erchun, él es el maestro de equipos consolidados de nivel Dios que mencionaste. El anciano también ignoró a Zhou Weiqing mientras hacía una pregunta hacia Erchun a un lado. Su voz baja y profunda llevaba consigo una intensa onda de choque que hacía zumbar a uno.
Sí, estimado anciano. El señor maestro de equipos consolidados de nivel Dios, déjame presentarte. Este es el anciano Fei Lun, uno de los 12 ancianos de nuestro palacio Xuantian. Él está a cargo de los asuntos externos. Zhou Weiqing asintió y señaló hacia el sofá. Amablemente siéntese, anciano. Fei Lun agitó su mano. Chun rápidamente captó la indirecta y se retiró, cerrando la puerta detrás de él. Fei Lun caminó hasta el sofá frente a Zhou Weiqing y sin ceremonias se sentó mientras la presión de su cuerpo retrocedía. Joven, Chun me dice que eres un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Zhou Weiqing asintió, pero no miró al anciano y continuó comiendo la fruta de Shangguan Bing'er. Un destello de furia brilló en los ojos de Fei Lun mientras decía en voz baja. Eres tan joven, ¿no tienes miedo de que tu actitud arrogante te muerda por la espalda? Zhou Weiqing lo miró, sonrió levemente y replicó. La aspiración no está relacionada con la edad. 100 años de vivir sin aspiración es lo mismo que no vivir para nada. A propósito, dirigió la mirada al anciano al hablar la segunda mitad. Con su cultivo de energías ante la presencia que Fei Lun había lanzado anteriormente, pudo juzgar que el cultivo de ese anciano estaba en torno a la etapa Rey Celestial de alto nivel. El nivel máximo de la etapa Rey Celestial estaba bastante lejos de él. La expresión de Fei Lun se volvió aún más fea. Sin embargo, después de todo, era un anciano del Palacio Xuantian y sus capacidades eran mucho más allá de lo que Chun podía lograr. Habló en voz baja. Deberías saber qué tipo de precio habrá que pagar si uno engaña al Palacio Xuantian. Por supuesto, si realmente puedes demostrar tu identidad como un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, y ni hablar de mí, incluso el gran anciano de palacio, no, incluso el maestro del palacio te recibirá con los brazos abiertos. Zhou Weiqing sonrió un poco. ¿Eso significa que estás aquí para verificar si tengo la capacidad de un maestro de equipos consolidados de nivel Dios? Fei Lun no golpeó alrededor del arbusto e inmediatamente asintió. Zhou Weiqing se rió a carcajadas. Aquí y ahora, parece que el Palacio Xuantian no trata a sus invitados muy bien. ¿Cómo puedo probar mi habilidad? Crear un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios debería ser el más directo, ¿no? Fei Lun respondió, por supuesto. Zhou Weiqing se rió fríamente y de repente se puso de pie. ¿Cómo es así? El anciano Fei Lun puede irse ahora. Ya no participaremos en la selección del Palacio Xuantian. Bing'er, vámonos. Fei Lun se sorprendió. No había lagunas en la actitud arrogante de Zhou Weiqing. Rápidamente se puso de pie y dijo, ¿qué quieres decir? Zhou Weiqing resopló desdeñosamente. Como maestro de equipos consolidados, la creación de un pergamino de equipos consolidados no solo requiere materiales y una inversión, sino que el entorno también es de suma importancia. Los lugares con energía atmosférica densa permitirán que se cree más fácilmente el pergamino. Su ser distinguido no puede posiblemente no saber de eso, ¿correcto? Ya no se dirigía a Fei Lun como anciano. Fei Lun inconscientemente asintió con la cabeza. Aunque no era un maestro de equipos consolidados, tenía algunos conocimientos de ellos. Zhou Weiqing se rió fríamente. Como Elder lo comprende, todavía intentas hacerme crear un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios aquí. ¿Es esta la sinceridad de tu Palacio Xuantian? Además, si realmente tuviese los materiales para crear los pergaminos de equipos consolidados de nivel Dios, ¿por qué tendría que seguir viniendo a tu Palacio Xuantian? Fei Lun se quedó sin palabras. Frunció el ceño un poco y dijo, su ser distinguido debe saber que si usted es realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios comprobado, no se necesitan absolutamente ningunas pruebas para unirse a nuestro Palacio Xuantian. Lo trataremos como un invitado de honor e incluso le daremos una posición superior. Por lo tanto, no importa que, todavía necesitamos que muestre sus habilidades. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 240 Maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Monstruo. Una leve sonrisa cruzó los labios de Zhou Weiqing mientras recorría con la mirada a Fei Lun, pero su expresión se volvió fría en el instante siguiente. ¿Querer verme crear pergaminos de equipos consolidados de nivel Dios? Todavía no tienes la calificación. Regrese y dígale a su maestro de palacio, si quiere poner a prueba mis habilidades, eso no es problema en lo absoluto. No soy una persona irrazonable. Ya que he venido aquí, definitivamente mostraré mi sinceridad. Sin embargo, ¿realmente crees que con tus capacidades, puedes decir si he creado personalmente un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios rollo? Con mis técnicas, simplemente cambiar un pergaminos para que lo veas no es nada difícil. Le daré una lista de materiales, léala y prepárela. También solicitaré a su Palacio Xuantian que despeje un lugar adecuado para crear pergaminos, e invite a los maestros de equipos consolidados más destacados.
Solo los maestros de equipos consolidados tienen la calificación para examinar otros maestros de equipos consolidados. Mientras decía eso, con un movimiento de su muñeca, un pedazo de papel blanco apareció en las manos de Zhou Weiqing. Sosteniendo la pluma de plumas de ganso que había estado en la posada, comenzó a escribir en el papel. En cuestión de segundos, había escrito una larga lista completa, con los diversos materiales necesarios para crear la tinta consolidada. Después de que había terminado de escribir, le pasó el papel a Fei Lun y le dijo pasivamente: «Puedes irte ahora». Fei Lun recibió el papel blanco. A pesar de que sentía que había algo atrapado en su corazón por haber sido reprimido por Zhou Weiqing, al final no estalló. Sin comentar sobre si ese joven era realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, el orgullo y la arrogancia que mostraba era definitivamente el de uno. Por el aspecto de las cosas, parecía ser demasiado audaz y seguro, como si realmente no tuviese nada que temer. Aunque Fei Lun era uno de los ancianos del Palacio Xuantian, si Zhou Weiqing era realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, incluso él no se atrevía a ofenderlo. Como parte de la jerarquía superior del Palacio Xuantian, todavía tenía familia, discípulos, muchos de los cuales aún necesitaban pergaminos de equipos consolidados. Muy bien, ya que ese es el caso, espere mi regreso. Voy a informar directamente al maestro del palacio sus palabras. Después de decir eso, Fei Lun asintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing antes de darse la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Shang Wanbinger ya no pudo contener la amplia sonrisa en su rostro. Justo cuando estaba a punto de hablar, Zhou Weiqing le dio un movimiento de silencio, usando transferencia de voz, dijo en voz baja: «No digas nada en voz alta, las paredes pueden tener oídos». Shang Wanbinger sacó su pequeña y linda lengua mientras miraba a Zhou Weiqing, con los ojos llenos de emociones espesas. Su pequeño gordito se estaba convirtiendo en una potencia que podía defenderse y asumir responsabilidades sobre sus anchos hombros. En el continente Xuantian, los dos estaban solos, pero desde el principio hasta ahora, Zhou Weiqing había estado planeando todo sin mostrar ningún signo de nerviosismo, tomando las cosas fácilmente como venían y tratando con ellas, siempre tranquilo y sin prisas. Mirando hacia atrás, Shang Wanbinger tuvo que admitir que si ella hubiese sido la que estaba a cargo, no podría haberlo hecho tan bien como Zhou Weiqing. Al ver a su amado ideando estrategias y luciendo como si tuviese todo a mano, el amor en su corazón solo aumentó enormemente. Era como si cuando ella lo siguiese, incluso si estuviese en la realización de una búsqueda tan peligrosa, se sentiría segura y despreocupada. Por supuesto, Zhou Weiqing realmente no tenía todo a su alcance. Sin embargo, desde que era joven, Muen le había enseñado que para ser un verdadero sinvergüenza y pícaro, sin importar lo que sucediese, primero tenía que creer en sí mismo, creer realmente que siempre estaba en lo cierto. Incluso si hubiese sido expuesto, nunca lo admitas. Era esa mentalidad la que había sido finamente grabada, una que permitió a Zhou Weiqing sobrevivir todos estos años en el continente sin límites, especialmente en sus primeros años. Más aún, definitivamente había ayudado a su yo actual a alcanzar esas alturas. Aunque este continente Xuantian era un mundo totalmente diferente al suyo, el actual Zhou Weiqing ya no era su antiguo yo. Con su energía santa y todos sus diversos poderes, podía decirse que tenía una gran confianza, y más importante aún, tenía la fuerza para respaldar esa confianza. No importa qué situación tuviese que enfrentar, tenía la suficiente certeza de que podría atravesarla y no permitir que sus oponentes vieran a través de las cosas tan fácilmente. Durante todo el día siguiente, Zhou Weiqing y Shang Wanbinger permanecieron principalmente en su habitación para descansar. Durante ese periodo, también la llevó a dar un paseo por las calles, disfrutando de algunos de los alimentos de la calle y refrescos de la ciudad celestial. La comida en la ciudad celestial era bastante diferente de la del continente sin límites. Por ejemplo, el sabor de todos sus alimentos era comparativamente mucho más fuerte, y también disfrutaban de mucha comida picante. Tanto Zhou Weiqing como Shang Wanbinger definitivamente habían disfrutado de su recorrido gastronómico, inundando sus papilas gustativas con esos diferentes sabores. Además de eso, también habían comprado algunas baratijas y adornos artesanales, baratos pero interesantes. Cada vez que salían de su habitación, los seguían, naturalmente con la excusa de protegerlos, aunque ambos sabían que también era para vigilarlos. Por supuesto, el personal del Palacio Xuantian no entendía por qué ese maestro de equipos consolidados de nivel Dios compraría esas baratijas baratas que incluso ellos despreciarían. Naturalmente, no sabían que Zhou Weiqing estaba comprando algunos recuerdos para sus amigos y familiares. Después de todo, esto podría considerarse un mundo totalmente diferente, un continente nuevo y fresco. Si volvía sin llevar nada, las chicas duras que tenían en casa lo dejarían ir tan fácilmente.
Por fin, 3 días después de haber ingresado a la ciudad celestial, el Palacio Xuantian envió a alguien a buscarlos nuevamente. Una vez más, era Fei Lunes. Esta vez, Erchun ya no estaba presente, tal vez ya había regresado a la ciudad de Obatu. Maestro, ya hemos preparado los elementos y el lugar que solicitó. Por favor, sígame. Tan pronto como Fei Lun vio a Zhou Weiqing, no perdió el tiempo con una pequeña charla, invitándolo directamente a ir. La lista de materiales que Zhou Weiqing había proporcionado realmente le había ocasionado problemas al Palacio Xuantian. A pesar de que dominaban todo el continente Xuantian, aún no era fácil para ellos buscar tantos materiales preciosos. En verdad, había algunas diferencias entre el continente Xuantian y el continente sin límites en términos de recursos. Algunos de los recursos más valiosos en el continente sin límites eran más abundantes aquí, pero al mismo tiempo, algunos de los recursos relativamente comunes en el continente sin límites eran considerados realmente raros y preciosos aquí. Zhou Weiqing asintió con la cabeza hacia Fei Lun, y tanto él como Shan Wanbinger salieron juntos de la posada, tomados de la mano. Un carruaje de caballos estaba afuera esperándolos. Para sorpresa de Zhou Weiqing, después de que abordaron el carruaje, no se dirigió hacia el centro de la ciudad, sino que abandonó completamente la ciudad celestial. Por supuesto, como dice el refrán, los talentosos suelen ser muy audaces, y Zhou Weiqing no se preocupó en lo absoluto. Fei Lun también había subido al mismo carruaje de caballos que ellos, sentado frente a la joven pareja, con su mirada constantemente sobre Zhou Weiqing. Para cualquier otra persona, si una potencia rey celestial lo mirase constantemente, definitivamente no sería una sensación cómoda, haciéndolo sentir nervioso. Sin embargo, Zhou Weiqing era una excepción. Para él, si le gustaba verlo, que así sea. Incluso besó las hermosas y suaves mejillas de Shan Wanbinger unas pocas veces, dándole a Fei Lun una mirada provocadora mientras lo hacía. Naturalmente, Fei Lun fingió que no vio nada. De hecho, durante todo el viaje, ni siquiera habló con Zhou Weiqing. El carruaje de caballos viajó por más de 2 horas. Sentados dentro, podían sentir que el camino que estaban tomando estaba inclinándose lentamente hacia arriba. Aunque no abrieron las cortinas para mirar afuera, Zhou Weiqing aún podía sentir que estaban subiendo una colina. Además, cada vez que viajaban por una distancia, eran detenidos por una gran cantidad de guardias, que miraban el carruaje de caballos antes de permitirles pasar. ¿El Palacio Xuantian está fuera de la ciudad celestial? Zhou Weiqing reflexionó para sí mismo interiormente, aunque su rostro permanecía inexpresivo. Por fin, después de aproximadamente 8 horas de viaje, el carruaje de caballos finalmente se detuvo. Fei Lun asintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing, tomando la iniciativa de salir, incluso ayudándolo a mantener la puerta abierta mientras descendía. Zhou Weiqing y Binger se turnaron para salir del carruaje de caballos, y cuando sus pies tocaron tierra firme una vez más, sus rostros no pudieron evitar mostrar una expresión de sorpresa. La escena que tenían delante era especialmente hermosa y conmovedora. Estaban en un valle, con todo verde, con hierba verde y suave cubriendo el suelo frente a ellos. Todo tipo de vegetación crecía a su alrededor, algunas de ellas eran incluso tesoros preciosos que incluso Zhou Weiqing no podía reconocer. Como se encontraban en un valle rodeado de flores y vegetación, el tenue aroma de la fragancia de las flores mezclado con aire fresco entró en sus narices, dándoles una sensación refrescante y enérgica. Justo más allá del valle, Zhou Weiqing podía sentir más de 20 presencias, con al menos 2 potencias rey celestial. Uno podría imaginarse cuán importante era este lugar para el Palacio Xuantian para tener una guardia tan fuerte. Sin embargo, también estaba muy claro que este no era realmente el Palacio Xuantian en sí. Todo el valle se podía ver de un vistazo, y la situación era así clara para él. Más profundo en el valle, los únicos objetos hechos por el hombre eran una pequeña cabaña de madera en el centro del valle, así como 3 casas de troncos. A lo sumo, podrían albergar a 7 u 8 personas en total, como podría ser esta la sede del Palacio Xuantian. Al ver las miradas curiosas tanto de Zhou Weiqing como de Shan Wanbinger, Fei Lun explicó en un tono solemne: los 2 honrados maestros de equipos consolidados de nivel Dios de nuestro palacio generalmente se quedan aquí. Como el maestro Zhou quería un lugar adecuado para crear el pergamino de equipos consolidados, después de algunas deliberaciones, el Palacio Xuantian decidió que este sería el lugar más adecuado. Como tal, hemos invitado al maestro Zhou aquí. Los artículos que ha solicitado también están aquí. Zhou Weiqing asintió, y estaba al punto de dar un paso hacia la cabaña cuando fue repentinamente detenido por Fei Lun, y Zhou Weiqing le lanzó una mirada interrogante. Con una mirada profunda y significativa, Fei Lun dijo lentamente: Maestro Zhou, este anciano ha oído hablar de sus hazañas en la ciudad de Obatu.
Incluso si el maestro Zhou no es un maestro de equipos consolidados de nivel Dios aún, solo el hecho de que usted es capaz de crear pergaminos de equipo consolidados de nivel Gran Maestro a voluntad, usted todavía es un talento sobresaliente. No es demasiado tarde para que te arrepientas ahora, pero una vez que entres en la cabina para tomar el examen y no lo pases, será demasiado tarde. Su significado era extremadamente claro. Si Zhou Weiqing admitiese ahora que no era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, con todos sus talentos, el Palacio Xuantian todavía le daría gran importancia. Sin embargo, una vez que entrase en la cabaña de madera, pero no pasase la prueba, no importaría lo talentoso que fuese, el Palacio Xuantian no le permitiría salir vivo de este lugar. Zhou Weiqing no dijo nada más, sonriendo ampliamente mientras empujaba ligeramente la mano de Fei Lunes. Sosteniendo la mano de Shen Wanbinger, caminó directamente hacia la cabaña de madera. Al mirar su espalda en retirada, la sorpresa de Fei Lun era inconcebible. No pudo evitar pensar, ¿podría ser que ese joven fuese realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios? Si eso fuese así, quizás incluso en toda la historia del continente, de entre todos los maestros de equipos consolidados, sería realmente un genio, y un prodigio entre todos los prodigios. Según el considerable conocimiento de Fei Lun, en todo el continente Xuantian, el más joven maestro de equipos consolidados de nivel Dios en la historia tenía más de 50 años. Esa era una figura legendaria en el pasado. A no ser que, el tiempo no le permitía seguir pensando, ya que Zhou Weiqing y Shen Wanbinger casi habían llegado a la cabaña de madera. En un instante, Fei Lun rápidamente se apresuró a alcanzarlo. En cuanto al resto de los miembros del Palacio Xuantian que se encontraban por allí, permanecieron afuera, a ninguno de ellos se les permitía entrar a la parte más profunda del valle. Mientras caminaba hacia la parte delantera de la cabina y hacia la puerta, la percepción helada de Zhou Weiqing había subido sutilmente al máximo. Podía sentir claramente que había dos fuerzas de vida en la cabina, pero para su sorpresa, en realidad no podía sentir sus niveles de cultivo. Aunque todavía no se habían conocido, su percepción helada ya estaba en un nivel extremadamente sensible, especialmente con el impulso de su energía santa. Incluso si solo fuesen hilos de araña de una araña o el rastro de un caballo, por lo general todavía era capaz de juzgar el cultivo de un maestro de joyas celestiales desde esta distancia. Sin embargo, era totalmente incapaz de juzgar el de los dos dentro de la cabina. Eso solo podía significar una cosa, la etapa de cultivo de los dos estaba al menos en la etapa rey celestial de nivel máximo, o incluso más. Por supuesto, en este punto, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Incluso si se tratase de dos potencias de la etapa emperador celestial en la cabaña, Zhou Weiqing solo podría prepararse y entrar. Intercambiando miradas con Shen Wanbinger, la tomó de la mano mientras abría la puerta y entraba. La puerta de madera era muy liviana, y solo un ligero empujón fue suficiente para abrirla. La iluminación interior era muy buena, ya que la luz del sol entraba por las ventanas de las cuatro paredes, junto con la fragancia de las flores. Tan pronto como entró por la puerta, lo primero que vio Zhou Weiqing fue un amplio escritorio. Todo el escritorio era grande, de casi 10 metros de largo, y se extendía de un extremo a otro de la cabaña. Con un solo vistazo, Zhou Weiqing podría decir al instante que en realidad fue elaborado a partir de una pieza entera de madera fragante rosa. La madera fragante rosa también se llamaba dalbergia odorífera, y tenía un aroma único. Más importante aún, ese tipo de madera en realidad tenía una propiedad única e interesante hacia la tinta consolidada. De hecho, era capaz de aumentar la tasa de éxito al crear pergaminos de equipos consolidados en casi un 10%, y para los maestros de equipos consolidados, podría considerarse un tesoro supremo. Detrás del gran escritorio habían dos personas sentadas, y sus miradas estaban fijas en Zhou Weiqing. El de la izquierda parecía tener alrededor de 80 años de edad, un anciano de cabello blanco y tez rubicunda, las arrugas en su rostro casi eran capaces de sujetar a una mosca hasta la muerte. Sin embargo, sus ojos eran tan claros como los de un bebé, pero muy agudos y penetrantes como si pudieran ver directamente en el alma de uno. Tan pronto como Zhou Weiqing se encontró con sus ojos, pudo sentir una extraña presión externa. Afortunadamente, su energía espiritual había sido levantada por el dragón Huiyao, por lo que no perdió la compostura allí mismo. Al ver ese anciano, Zhou Weiqing no se sorprendió. Después de todo, para que un maestro de equipos consolidados deba alcanzar a cierto nivel, la gran cantidad de esfuerzo y vigor que uno tenía que verter en la profesión era simplemente demasiado inmensa. Como tal, era común que parecieran más antiguos que los maestros de joyas celestiales. Aquellos que se parecían a Duan Tianlan, habiendo comido algunos tesoros medicinales únicos que le permitían conservar su aspecto juvenil, eran definitivamente la minoría.
Sin embargo, sentado justo al lado del anciano había una dama, y esta vez incluso Zhou Weiqing fue sorprendido. Parecía tener alrededor de 26 o 27 años de edad. Más importante aún, él podía sentir claramente que esa dama no solo estaba usando algunos tesoros únicos o artes para parecer joven, sino que en realidad tenía esa edad. La juventud activa y animada que rebosaba dentro de ella no era algo que pudiera alcanzarse solo con tesoros. Con respecto a esos dos, Zhou Weiqing era totalmente incapaz de leerlos, y podía imaginarse qué tipo de nivel de cultivo tenían. Por supuesto, lo más sorprendente aún era esa dama, ya que definitivamente podía decir con certeza que no tenía más de 30 años. Sin embargo, su nivel de cultivación tenía que ser al menos de la etapa rey celestial de nivel máximo. ¿Cómo podría ser eso posible? Incluso para sí mismo, con todos sus encuentros fortuitos, suerte y talento, todavía no se atrevía a garantizar que alcanzaría la etapa rey celestial de nivel máximo antes de los 30 años. Además de su nivel de cultivación, esa dama también era especialmente atractiva para Zhou Weiqing. Él había visto muchas mujeres con belleza absoluta. Después de todo, todas sus damas íntimas eran extremadamente hermosas. Sin embargo, esa dama frente a él le daba una sensación extremadamente diferente. Si uno tuviese que forzar una comparación, tal vez esa sorprendente dama frente a él podría asociarse con las cualidades combinadas de Shen Guangxuer y la princesa Kai Kai. La forma impresionante, digna y noble de Kai Kai, junto con la fría y distintiva belleza de Shen Guangxuer. A pesar de que el aspecto y la belleza de Shen Guangbinger definitivamente no eran menores que la de ella, de alguna manera carecía de esa cualidad única. Como infeliz de que Zhou Weiqing la hubiese estado mirando, la señora tosió suavemente, frunciendo el ceño ligeramente hacia él. Zhou Weiqing sonrió y dijo: «Me disculpo. Jovencita, eres demasiado bella y me perdí. Muchas disculpas». No intentó ocultar su admiración mientras asentía con la cabeza hacia la dama. De pie junto a Zhou Weiqing, Shen Guangbinger lo miró exasperado. No pudo evitar pensar que definitivamente era la mejor opción para ella seguirlo aquí. De lo contrario, quién sabe cuántas mujeres más traería ese travieso bribón después de este viaje al continente Xuantian. La dama dijo pasivamente: «Tu propósito al venir aquí no es solo para alabarme, ¿verdad? Dijiste una cosa correctamente con la que estoy de acuerdo. Solo los maestros de equipos consolidados de nivel Dios tienen la calificación para examinar a otro maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Entonces, te invitamos a presentar tus habilidades ahora». Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo: «¿No se presentarán ustedes dos? ¿No es un poco grosero?». El anciano sonrió débilmente y dijo: «Este anciano ha estado en el mundo de los maestros de equipos consolidados por casi 100 años, pero nunca he oído hablar de ese legado de la fuerza. Si tiene las capacidades, naturalmente sabrá quiénes somos pronto. Si no puede pasar esta prueba ante ti, entonces no hay ninguna razón para saber quiénes somos». Zhou Weiqing sonrió y dijo: «Todavía recuerdo hace unos días que hablé con el anciano Fei Lun, la aspiración no está relacionada con la edad, y 100 años de vivir sin aspiración es lo mismo que no vivir en lo absoluto. Quizás no conozcas el legado de la fuerza al que pertenezco, pero eso no significa que no exista». Una luz brillante brilló en los ojos del anciano, pero su aura no cambió en lo más mínimo. «Joven, ¿estás tratando de provocar a este anciano?». Zhou Weiqing se rió con ganas, una fría luz brilló en sus ojos. «¿Y qué si lo estoy?». El viejo asintió. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a hablarme así. Si eres capaz de demostrar tu valía y crear un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios, tus palabras serán correctas. De lo contrario, debes saber la consecuencia». Zhou Weiqing los había estado observando estrechamente. La razón por la que habló tan francamente era porque quería ver si podía sentir su carácter y reacciones a través de ese método. Sin lugar a dudas, estos dos ante él eran los maestros de equipos consolidados de nivel Dios del Palacio Xuantian. Si se uniese al Palacio Xuantian, si él podría aún obtener la gema espacial de teletransportación en el futuro, también estaría estrechamente relacionado con estos dos. Para su sorpresa, descubrió que cuando el anciano estaba hablando, miraba subconscientemente hacia la dama. Zhou Weiqing era extremadamente sensible, e inmediatamente juzgó que entre los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios, en realidad era la dama quien estaba en la posición de liderazgo. «Comienza entonces». La dama señaló el anillo espacial en la mesa antes de quedarse callada. Shen Guangbinger silenciosamente cerró la puerta detrás de ella. Aunque su nivel de cultivación no era rival para Zhou Weiqing, su cuerpo todavía estaba lleno de energía santa, y sus energías espirituales también habían sido potenciadas previamente por Hui Yao.
Como tal, a ella no le importaba demasiado el aura opresiva que entraba y salía de la existencia de los dos enfrente de ella. Sogeking recogió el anillo espacial de la mesa. Analizándolo con su voluntad, pudo sentir que todos los materiales estaban presentes. Sus ojos no pudieron evitar revelar un atisbo de alegría gratificada. El valor de esos materiales no podía medirse por el mero oro. De pie allí, cerró lentamente los ojos, entrando en un estado de pensamiento profundo. Como dice el refrán, tan pronto como un experto toma medidas, uno podría saberlo al instante. En el momento en que Sogeking cerró los ojos, tanto el rostro del anciano como el de la dama revelaron una pizca de sorpresa. Podían sentir claramente que en ese instante, Sogeking entró en un estado de absoluta armonía con el mundo, como si fuese uno con el mundo. Puede parecer algo fácil de lograr, pero definitivamente era extremadamente difícil llegar a ese estado. Uno con el mundo, esa era una cualidad única de las potencias de capa Rey Celestial, pero también era una cualidad necesaria para que los maestros de equipos consolidados de nivel Dios llegasen a ese nivel. Después de todo, cuando estaban creando los complicados pergaminos de equipos consolidados de nivel Dios, tendrían que sumergirse por completo en el proceso, no podían perder la concentración ni por una fracción de segundo o cometer un solo error. Sin un estado de absoluta armonía con el mundo, casi no había posibilidad de éxito en la creación de un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios. Esa era también la razón más importante por la que generalmente eran todas potencias de la etapa Rey Celestial o más. Tan pronto como Sogeking entró, estas dos potencias ya habían percibido claramente que solo estaba en la etapa de 5 joyas. Esta era la razón por la que estaban tan seguros de que definitivamente no era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Sin embargo, tan pronto como entró en el estado de uno con el mundo, sus expresiones finalmente cambiaron. Para poder ingresar a dicho estado en un nivel de cultivo de 5 joyas, eso no podría describirse con la mera palabra de genio. Era literalmente un monstruo entre los genios. Una tina de cristal de un diámetro de un li apareció frente a Sogeking, y sus ojos se abrieron de golpe. Mientras lo hacían, no había impurezas en su mirada, solo una resolución infinita. Justo en ese momento, los otros tres en la habitación mostraron su diferente comprensión hacia los maestros de equipos consolidados. Shang Wanbinger solo se quedó de pie a un lado, mirando en silencio. Aunque no hizo ningún sonido, continuó mirando a Sogeking sin parpadear, y no parecía tener ningún cambio. Sin embargo, los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios sentados instantáneamente retiraron su aura, borrando por completo su presencia de inmediato. Era como si se hubiesen convertido en una mota de polvo en la habitación, para evitar cualquier posible influencia que pudiesen causar a Sogeking a un mínimo absoluto. Esa era la comprensión tácita entre los maestros de equipos consolidados. Normalmente, para que uno pueda retirar y restringir sus auras a tal grado, solo un maestro de equipos consolidados de nivel Dios podría hacerlo. Sin embargo, para sorpresa de ambos, en el instante en que retiraron su aura y presencia, Shang Wanbinger pareció sentir algo. Después de mirarlos, en el momento siguiente, ella realmente hizo lo mismo y borró su propia presencia y aura. Al igual que Sogeking, parecía que era fácil para ella entrar en un estado armonioso con la naturaleza. En verdad, la razón por la cual tanto Sogeking como Shang Wanbinger podían entrar en tal estado que por lo general solo podían hacer las potencias de la etapa Rey Celestial era, naturalmente, el poder de la energía santa. Como la existencia de atributo más fuerte en el mundo, ya que sus cuerpos estaban llenos de ella, también podrían integrarse naturalmente en cualquier entorno. Eso era porque sus cuerpos reales ya estaban más allá de cualquier entorno o atributo. A pesar de que los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios estaban sorprendidos por esa vista, no mostraron ninguna emoción, en cambio voltearon sus miradas hacia Sogeking. En ese instante, Sogeking se puso en movimiento. Su muñeca derecha parpadeó, y 3 de los materiales aparecieron desde dentro del anillo espacial. Los 3 materiales eran claramente plantas. Una era una fruta roja carmesí, otra era una enredadera negra, mientras que la última era una planta verde esmeralda completa. Cuando aparecieron los 3 materiales, la mano izquierda de Sogeking dibujó un arco en el aire, y una tenue luz plateada brilló en el aire abruptamente para formar un disco plateado y redondo, como si estuviese a punto de sostener los 3 materiales. Sin embargo, tan pronto como los materiales tocaron el disco plateado, desaparecieron como la nieve en el verano. Debajo del disco plateado, solo quedaba una capa de líquido mezclado y polvo. El polvo parecía glaseado en un pastel, tan fino que uno podía sentir la exquisitez con sus ojos. Tal control. La aprobación desde los ojos tanto de la anciana como de la dama no se ocultó en absoluto.
Como maestro de equipos consolidados de nivel Dios por derecho propio, naturalmente también tenían el atributo espacial, y fácilmente podían decir que Sogeking estaba usando la habilidad desgarro espacial. Sin embargo, para él usar la habilidad desgarro espacial con un grado de control tan fino, con todas las sutilezas a su alcance, ni siquiera desperdiciando un solo material. Eso no era algo que cualquier persona común pudiese lograr. En ese instante, obtuvieron una comprensión mucho más profunda sobre Sogeking. Ese joven que afirmaba ser de ese legado de la fuerza definitivamente tenía una poderosa energía espiritual y alma. De lo contrario, no podría alcanzar un grado de control tan fino. Luego, dos bloques de minerales aparecieron en las manos de Sogeking. Uno azul, uno morado, ambos del tamaño de un puño, cada uno agarrado en una de sus manos. Un grito grave sonó por parte de Sogeking, y los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios se sorprendieron al ver sus mangas destrozarse y dispersarse a los lados, revelando sus brazos musculosos. Las líneas claras de sus músculos se llenaron con el ki yang varonil que tenía su propia belleza, haciendo que incluso la mujer se sonrojara de repente. Los músculos de sus brazos se flexionaron claramente mientras sus manos se apretaban. En el momento siguiente, los dos duros minerales en sus manos emitieron un crujido al comenzar a romperse rápidamente. Los ojos de la dama se abrieron en estado de shock. ¿Qué tipo de fuerza era esa? ¿Ese hombre era realmente humano? Ella naturalmente reconoció los dos minerales. El azul era cianita, mientras que el violeta era amatista del diablo. Ambos eran considerados rocas preciosas extremadamente duras. Sin embargo, él acababa de usar la fuerza física pura para romperlos, ¿no era demasiado aterrador? Al mismo tiempo, un remolino verde de un ki alto apareció justo enfrente de Sogeking, silencioso y repentino. Todo el remolino era de un azul verdoso, y aunque su superficie era pequeña, todos pudieron ver que consistía en poderosas energías celestiales del atributo viento altamente comprimidas. El verde azulado era muy brillante, casi tan llamativo como el más puro jade precioso. Las manos de Sogeking se movieron sobre el remolino, dejando caer las piedras trituradas en él. Con los terribles y penetrantes vientos que azotaban y cortaban, cuando salieron del extremo puntiagudo, se habían convertido en polvo fino. De pie a un lado, Shang Wanbinger estaba bastante desconcertada. Dado que el resultado final era reducirlo a polvo fino, ¿por qué no usó el desgarro espacial nuevamente para obtener el mismo efecto? ¿Por qué Sogeking eligió usar otro método aparentemente más complicado? Ella no era una maestra de equipos consolidados, y naturalmente no entendía los profundos secretos detrás de tal decisión. Sin embargo, para los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios mirando, la sospecha en sus corazones ya había disminuido en gran cantidad. La razón por la cual Sogeking había elegido hacerlo era exactamente por su comprensión de los materiales. Anteriormente, al cortar la planta, la fruta y la enredadera, podía usar de forma segura el atributo espacial sin ningún problema, ya que todos ellos estaban previamente vivos. Sin embargo, en términos de los dos minerales, era totalmente diferente. Si hubiese utilizado el atributo espacial para someterlos al corte, los minerales que ya estaban inherentemente llenos de energías del atributo espacial definitivamente sufrirían algunos cambios sutiles, perdiendo sus efectos originales. Como maestro de equipos consolidados de nivel Dios, ¿cómo se puede cometer semejante error? Al mismo tiempo, como los brazos de Sogeking estaban ahora desnudos, pudieron ver sus joyas celestiales por primera vez. Naturalmente, no había nada demasiado sorprendente acerca de la joya física de atributo fuerza en su muñeca derecha, pero en su muñeca izquierda, el resplandor rojo rosado de las joyas elementales del ojo de gato de Alexandrita causó que incluso sus corazones se detuviesen en estado de shock. Ojo de gato Alexandrita, esa era la joya ojo de gato Alexandrita. Eso significaba que tenía al menos 4 atributos elementales. Tal joya resplandecería de un brillante color verde azulado bajo la luz directa del sol, pero de noche o donde no hubiese luz solar, brillaría con un rojo rosado. Aunque esa habitación estaba iluminada por la luz del sol, solo era cerca de las ventanas, y en el centro donde estaba Sogeking, la luz del sol no le llegaba directamente. Como resultado, sus ojos de gato Alexandrita eran del color rojo rosado. Anteriormente, esos dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios consideraban que Sogeking era demasiado arrogante, pero de repente sus expresiones se volvieron solemnes. Dejando a un lado el asunto de si él era realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, solo con esas joyas elementales y lo que había demostrado hasta ahora, definitivamente tenía el derecho de ser arrogante. Además, parecía tener solo unos 20 años. Incluso si no era realmente un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, definitivamente era uno de los mejores genios y talentos en todo el continente Xuantian.
Sus manos aún brillaban con la luz de sus joyas celestiales, sostuvo la tina de cristal que ahora contenía los 5 materiales, los 5 colores se mezclaron lentamente. Los movimientos de Sogeking no se detuvieron allí, uno tras otro, varios materiales preciosos eran extraídos continuamente del anillo espacial. Por lo que se ve, su velocidad era extremadamente rápida, pero si uno examinaba de cerca sus acciones, podría descubrir que sus acciones contenían un ritmo único propio. Cada material individual que aparecía tenía su secuencia estricta y su propio método de preparación. En total, se utilizaron 42 materiales, y en ese momento, la tina de cristal ya se había llenado a la mitad. Después de terminar ese primer paso de sus preparativos, Sogeking levantó lentamente la tina de cristal cuidadosamente con ambas manos. Una espesa energía celestial se movía claramente entre sus dos manos, infundiéndose en la tina de cristal de una manera cuidadosa y bien distribuida. Los 42 polvos o líquidos diferentes formados por los materiales comenzaron a mezclarse lentamente, fusionándose como uno bajo la activación de su energía celestial. En este momento, Sogeking en realidad cerró los ojos. Esta vez, era como si se hubiese convertido en una tina gigante, una aura única envolvía la cubeta de cristal y los materiales mezclados en su interior, sin permitir que el más mínimo aroma se esparciera. En este punto, ambos maestros de equipos consolidados de nivel Dios tenían sus miradas fijas sin pestañear. Cada maestro de equipos consolidados de nivel Dios era diferente, cada uno con su propia experiencia, e incluso los pergaminos de equipos consolidados que creasen tendrían algunas diferencias. Incluso la relación de composición de cada tinta consolidada sería diferente. Anteriormente, cuando Sogeking estaba inventando su tinta consolidada, habían hecho todo lo posible para registrar la secuencia y el proceso. Que ellos supiesen, esa era la primera vez que habían visto este estilo de confección de tinta consolidada, y sin dudas también era un nuevo tipo de tinta consolidada. Como requería tantos materiales preciosos, uno podría imaginarse qué tipo de pergaminos se crearían a partir de ella. Cuando Sogeking infundió más energía celestial, sus acciones se volvieron más y más suaves. Lentamente, la tinta consolidada en la tina de cristal comenzó a girar, formando un pequeño ciclón en la tina. Un débil resplandor comenzó a emitirse desde abajo, y en el proceso continuo, el brillo comenzó a fortalecerse. Ese era un resplandor de luz plateada. Parecía como si el mercurio de plata se disolviese y se diluyera, la tenue luz plateada se llenó de una sensación autoritaria. Aunque el aura no se estaba filtrando, los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios aún podían sentir la fuerza violenta en su interior. Por fin, la acción de Sogeking se detuvo por completo. La tina de cristal ya se había levantado por encima de su cabeza. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe y lanzó un gran grito. Una gruesa luz plateada se elevó desde la tina de cristal, y se convirtió en una llama plateada mientras estallaba a través de los confines del techo y los cielos. Una fuerte fragancia comenzó a extenderse, y no solo los pocos en la habitación podían olerla, sino que incluso aquellas potencias que vigilaban afuera comenzaron a oler la fragancia que parecía refrescar la mente. Era una fragancia que incluso haría temblar al alma, y todos los que la olieron al instante sintieron como si sus poros se hubiesen abierto de golpe. Era realmente una sensación extraña, e incluso la energía celestial dentro de sus cuerpos parecía circular más rápido de lo normal. Por supuesto, ese fenómeno solo duró una fracción de segundo, y cuando la llama plateada se extinguió, la fragancia también desapareció silenciosamente. Hacia los extraños sucesos en la cabaña de madera, las potencias del Palacio Xoantian en el exterior no hicieron nada. Después de todo, a menudo ocurrían cosas muy extrañas en la cabaña, y su deber era simplemente proteger el área y no permitir que ningún forastero entrara, y definitivamente no molestarían a los que estaban dentro. Tan pronto como la llama plateada desapareció de la tina, solo entonces los otros tres en la cabaña de madera vieron claramente la situación. Originalmente, la tina estaba llena hasta la mitad, pero ahora se reducía a apenas una capa delgada en la parte inferior. Un débil líquido plateado, tan llamativo como las galaxias plateadas de los cielos, atrajo su atención como si no pudieran soportar verlo de frente. Tan pronto como los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios vieron eso, respiraron fríos. Sabían que Sogeking había logrado crear la tinta consolidada que se utilizaba para la creación de los pergaminos de nivel Dios. Además, todo el proceso apenas había demorado una hora. Ambos tenían experiencia con los maestros de equipos consolidados de nivel Dios, especialmente con el anciano que lo había sido durante casi 40 años. Sin embargo, incluso él tuvo que admitir que si dependiese de él usar tantos materiales preciados para crear tinta consolidada, no podría ser tan rápido como Sogeking.
Después de todo, mientras fallase un solo paso, toda la tina de materiales preciosos sería destruida y desperdiciada. Esos no eran materiales ordinarios, todos eran tesoros preciosos. Solo esa pequeña tina de líquido había costado un mínimo estimado de varios millones de monedas de oro, y muchos de esos tesoros ni siquiera se podían comprar, incluso si tuvieras el dinero. Sogeking también dejó escapar un suspiro de alivio interiormente. Naturalmente, él no era un verdadero maestro de equipos consolidados de nivel Dios todavía. Al menos, no antes de hoy. Sin embargo, él tenía la energía santa para ayudarlo, y poseerla significaba poseer una herramienta incomparable para hacer trampa. Siempre tuvo el conocimiento sobre cómo crear pergaminos de equipos consolidados de nivel Dios, pero cuando todavía estaba en el continente sin límites, nunca tuvo tiempo de ahondar en ellos sin práctica e investigación. Aún así, como la mayor esperanza del legado de la fuerza, Duan Tianlang aún encontraría algo de tiempo para enseñarle y guiarle, especialmente en la creación de su conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Después de todo, Duan Tianlang no sabía cuándo realmente moriría. Sin embargo, este era el primer intento real de Sogeking en crear un pergamino de equipo consolidado de nivel Dios. Aunque parecía que tenía un ritmo tan perfecto al fusionar todos esos materiales antes, en verdad había cometido muchos errores. Si los dos maestros de equipos consolidados de nivel Dios realmente intentaran seguir sus métodos, nunca podrían aprenderlo. Al final, la única razón por la cual los atesorados materiales pudieron tener éxito en fusionarse perfectamente fue únicamente el mérito de la energía santa. En el paso final, cuando Sogeking estaba infundiendo su energía celestial, causando que el contenido de la tina se volviese plateado, dentro de su energía celestial transformada él había escondido algo de energía santa.